Y así comenzamos con riesgo operacional y una categoría o una subcategoría de riesgo operacional no es ni más ni menos que el riesgo técnico, que es el riesgo derivado de lo que hace todo lo que es tecnología y seguridad de la información. Y en el cómo administrar y cómo gestionar el riesgo técnico recibimos al señor Miguel de Ledone, director de Information Risk Management por KPMG. Muchísimas gracias, bienvenido. ¿Trae la presentación, por favor? Sí. Bueno, ante todo, buen día. Voy a hablar un poco sobre lo que es la evaluación de riesgos en tecnología informática. Dado que entiendo que la mayoría de ustedes trabajan en entidades financieras, quise enfocarlo básicamente al requerimiento del Banco Central en cuanto a la necesidad de tener identificados y evaluados todos los riesgos informáticos. Esto es lo que está escrito acá, no es ni más ni menos que un pequeño extracto de la 4609, en donde de alguna manera lo que trata de hacer el Banco Central es decir, bueno, mire, usted tiene que tener una evaluación de riesgos y alrededor de esa evaluación de riesgos usted tiene que tener todo el funcionamiento de su área de informática. El tema es que esta evaluación de riesgos es algo que no es muy simple de hacer. Es algo que en la práctica muchos la tienen, hay otros que no, hay otros que tienen algo, hay otros que tienen algo y no es completo. En donde el problema fundamental, ¿cuál es? El problema es, primero que nada, que nuestras organizaciones en general les cuesta mucho empezar a evaluar riesgos. ¿Por qué? Porque para evaluar riesgos hay que tomar una serie de definiciones que en determinado momento suelen ser complicadas de tomar. ¿La idea cuál es? La idea es, básicamente, que uno tiene que tener este análisis formalizado y actualizado. Y tiene que servir de una forma tal que ustedes puedan hacerlo una vez y mantenerlo para siempre. Entonces, ¿qué pasa en general en las entidades financieras? A veces cuando uno trata de hacer un trabajo de estos, primero que nada cuesta mucho involucrar gente que no es de Haití, porque queda bien claro, incluso la comunicación del Banco Central lo sugiere, que este no es un problema de tecnología, o digámoslo en otros términos, no es un problema de tecnología solamente. Lo pone en cabeza del directorio, ¿por qué? Porque es un tema de la organización. Entonces, ir a ver a un gerente de créditos y decirle, bueno, ¿cuál es para usted un impacto catastrófico en su sistema de créditos? Probablemente la primera respuesta sea, no sé, que no ande, que no funcione. Bueno, ¿cuántos días soporta usted sin que el sistema funcione? Y no sé, un día, 2 días, 5 días. Es decir, nosotros no tenemos, o se ve que no hay un gran training para trabajar estos temas. ¿Cómo se puede solucionar esto? Evidentemente, digamos, los riesgos no pertenecen solo al área de tecnología. Para poder evaluarlo claramente hay que involucrar al negocio. Tampoco puede ser definido solo por TI, porque sin TI, las veces que hemos hecho este trabajo, en compañías en donde lo intentó definir TI, ¿saben cuál fue el sistema más riesgoso que tenía la compañía? El mail. ¿Por qué era el mail? Porque es el sistema que más le impacta a TI. Cuando se cae el mail, suenan todos los teléfonos. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, el mail no puede ser el sistema más riesgoso de una compañía. El sistema más riesgoso de una compañía tiene que ser el que soporta las operaciones críticas de la empresa. Si es un banco, será el sistema de créditos, será el sistema de atención al público, será el que fuera.
Si es una compañía comercial, lo mismo. Entonces, el tema es, esto no puede ser evaluado solo por TI, no puede ser resuelto solo por TI, y es necesario involucrar y trabajar con el negocio. Yo puse ahí a quienes hace responsable el Banco Central de esta tarea. Claramente lo hace responsable al directorio. En lo personal creo que es bastante duro con el directorio hacerlo responsable de esto, pero bueno, me parece que el significado o el sentido que tiene esto es básicamente tratar de obligar a que se haga, ponerlo en cabeza del directorio para asegurarse de alguna manera que esto está hecho en el banco. Ahora bien, ¿qué se necesita para poder hacer esto? Obviamente, digamos, si el directorio no se compromete a hacerlo, o si la máxima autoridad de una compañía no se compromete a hacerlo, esto no funciona, claramente. Se necesita el involucramiento de gente importante dentro de la entidad. Fundamentalmente estamos hablando de responsable de créditos, el responsable de la contaduría. Estamos hablando de gente responsable. ¿Por qué? Porque para poder hacer un análisis realmente como debe ser hecho, es necesario tomar definiciones claras. Y a veces los únicos que pueden tomar esas definiciones claras son esas personas. Es necesario establecer algunos criterios comunes, porque si no, si cada uno dice, algunas veces hemos hecho experiencias de autoevaluaciones de riesgos, en donde se distribuyeron encuestas y demás, ¿y qué pasó? Bueno, después fue muy difícil unificar eso, porque cada uno no tenía bien en claro cuáles eran los parámetros. Entonces, por ahí, lo que para uno era catastrófico, para otro era riesgo medio. Entonces, es muy importante tener una metodología y una forma de trabajo uniforme que permita que todos trabajen de la misma manera. Y obviamente que lo documenten de la misma manera. Cuando la experiencia nos indica que cuando no tuvimos esto, realmente el análisis de riesgo que quedó no fue un buen análisis de riesgo. Nosotros, la idea era explicar esto y decir, bueno, mire, nosotros pensamos que esto se puede hacer de esta manera. O sea, una forma que tenemos de hacer los análisis de riesgos es a través de lo que nosotros llamamos una fórmula de riesgos. Claro, yo se los voy a explicar en detalle. El segundo paso es algo muy importante y el punto donde la mayoría de los trabajos suele trabarse, que es definir los criterios de evaluación. O sea, definir los criterios de evaluación significa definir, por ejemplo, que todos entendamos lo mismo por probabilidad de ocurrencia. Alguien puede decir, bueno, la probabilidad de ocurrencia es nunca, bien, algunas veces, sí, muchas veces, bueno, ¿qué son muchas veces? 5, 10, 14, 70, ¿tá? Digamos, ese tipo de cosas son las que suelen trabar mucho este tipo de procesos. Después, la magnitud del impacto. Digamos, yo los invito a pensar, si alguno se anima por ahí, a tirar esta pregunta, hablar con un responsable de créditos y decirle, bueno, ¿qué es un impacto? ¿Cuántos días podés estar vos sin sistema? Por ejemplo, 3 días. Vale. ¿Y qué impacto tiene eso? Y en realidad 3 días no liquido operaciones, pero me las guardo y las liquido todo el tercer día. Impacto, nada. Bueno, ¿y qué pasa si por una semana no tenés sistema? Y ahí uno lo empieza a llevar a preguntas que quizás ese hombre no se planteó nunca. Y es ahí donde cuesta definir qué es la magnitud del impacto, o qué se entiende por magnitud de impacto. También, obviamente, otro tema a definir es cuáles son las amenazas a considerar. Cuando hacemos un análisis de riesgos, evaluamos amenazas internas y amenazas externas. ¿Vamos a evaluar amenazas ambientales o no?
cuando volvamos a amenazas internas, después lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Qué vamos a pensar? Vamos a calificar esas amenazas, vamos a distinguir si la persona que es la amenaza, para no identificar a una persona, la amenaza es calificada o no, si tiene conocimientos o no. Eso lo vamos a ver en detalle. Y el otro tema es seleccionar los procesos críticos. Evidentemente, nosotros pensamos que no se puede hacer análisis de riesgo para todo. Esto es, digamos, algo bastante largo para hacer. Entonces, hay que seleccionar cuáles son los procesos críticos. En una organización no pueden tener el mismo peso específico todos los procesos. Claramente. Si todos tienen el mismo peso específico, yo invitaría a revisar la evaluación. Entonces, en un banco, ¿cuáles son los procesos críticos? ¿Cómo definimos un proceso crítico? Por ejemplo, alguien definió una vez que un proceso crítico era aquel que, si no funcionaba, tenía impacto en los clientes. Es decir, nada era crítico si no llegaba a conocimiento del cliente. ¿No? Es un criterio. Y les digo que perfectamente válido. No, si no trascendía las puertas del banco, no era crítico. Por lo tanto, por ejemplo, el contador del banco se quedó desilusionado. La contabilidad dejó de ser crítica. ¿No? Después alguien dijo, no, pero se va a enterar el Banco Central que no anda la contabilidad. Bueno, tenemos unos días. Pero lo que quiero plantear es, hay que seleccionar cuáles son los procesos críticos y definirlos. Y después hay que identificar los activos informáticos que soportan esos procesos críticos. Después, obviamente, vamos a hablar un poco de la evaluación de riesgo para cada proceso crítico. Vamos a evaluar los controles y a determinar lo que nosotros llamamos el riesgo residual. Que simplemente el riesgo residual no es ni más ni menos que la diferencia entre el valor riesgo bruto y descontado los controles que tiene. No todos los activos tienen el mismo valor. Por ende, como no todos los activos tienen el mismo valor, no todos van a tener el mismo riesgo y no todos tienen que ser protegidos de la misma manera. No sé si soy claro con la idea. Ahora vamos a ver claramente cómo se saca el valor de los activos. El segundo término son las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas es, de alguna manera, cuánto está expuesto ese activo. ¿Cuál es la exposición que tiene ese activo? Básicamente, a alguien, por ejemplo, le interesaría producir un daño o entrar y obtener información del servidor donde están los datos de clientes y probablemente no tenga ningún interés en entrar en el servidor donde están las pruebas de desarrollo. ¿Está? Y por último, las vulnerabilidades. Cada activo informático tiene vulnerabilidades. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidades, nos referimos básicamente a cuáles son la gran lista de vulnerabilidades que todo activo tiene asociado. Si yo tengo mi red interna en NT, voy a tener una lista de vulnerabilidades que va a ser distinta a que si yo la tuviera con otra versión. Si yo tengo un mainframe, las vulnerabilidades de un mainframe son distintas que las vulnerabilidades de Unix. ¿Está claro? Entonces, a partir de ahí, tengo que hacer jugar los tres factores, el valor del activo, la amenaza y la vulnerabilidad, para determinar de alguna manera cuáles son los activos importantes que tengo. Yo hablé, en principio, de valores iniciales. Las cosas que uno se tiene que poner de acuerdo de antemano. Por ejemplo, para determinar la magnitud del impacto. Por ejemplo, yo podría decir,
el impacto en los resultados del banco. Este activo, voy a tratar de ir al revés, si este servidor que soporta la operatoria de créditos deja de funcionar por una semana, ¿cuál es el impacto que esto tiene en los resultados del banco? ¿Ah? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en los clientes? ¿Cuál es el impacto que tiene en operaciones? Obviamente el tema regulatorio o el tema legal. Y también reputación. Es decir, si mi entidad deja de... pierde, no sé, cómo plantearlo, alguna cosa extraña. Pierde toda forma de conectarse con el proveedor de cajeros automáticos, de servicio de cajeros automáticos. No tengo manera. Entonces van mis clientes con su tarjeta, la ponen en los cajeros y le dicen, no, usted no es de acá. ¿Cuál es el impacto que eso tiene en mí? En los resultados, en la reputación. ¿Está? Después, la magnitud. Puedo tener insignificante, menor, tolerable, significativo, catastrófico. A eso le tengo que poner un número. Después, tengo que determinar la probabilidad de ocurrencia. Cierta, probable, muy probable, dudosa, remota. Digamos, un riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia cierta quiere decir que ya me pasó. Ya alguna vez eso me ocurrió. Por ende, eso tiene que tener un valor distinto. No sé si me siguen. La idea es que estos valores iniciales son los que uno tiene que de alguna manera determinar para poder empezar a hacer un análisis de riesgo. Yo le decía que este es uno de los puntos más difíciles del trabajo, que es poner de acuerdo a toda la gente en estos valores iniciales. ¿Por qué? Porque lo que significa catastrófico para el responsable de créditos tiene que ser catastrófico para el de comercio exterior y tiene que ser catastrófico para el contador. ¿Está? Sigo. Hablamos de entender los procesos críticos. Es decir, básicamente aquí viene el segundo punto importante, que es cuando hay que determinar qué procesos son críticos y cuáles no. Claramente, entiendo yo que en un banco uno puede distinguir fácilmente, o no fácilmente, pero sí con bastante aproximación, cuáles son los procesos críticos del negocio. ¿Cuál es el sistema que ustedes saben, como se dice habitualmente, es el que nos está dando de comer? Hay uno, hay dos, hay tres, no sé. Cada uno tendrá su realidad, ¿no? Entonces, esos son los sistemas o los procesos que hay que elegir. No puedo elegir todo. ¿Está claro? Por ejemplo, para decir algo, a ver, sin ganarme enemigos. Yo no elegiría, aunque puede tener un impacto importante desde lo económico, como un proceso crítico el sistema de información del Banco Central. Para mí, yo banco, tengo que elegir, o me parece que debería elegir otros procesos, que son los que me afectan con mis clientes, ¿tá? Que me afectan mi negocio. Con el Banco Central, a lo sumo, tendré que ir pedirle de rodillas que me den más plazo porque se rompió el sistema, pero digo, lo que no puedo hacer es dejar de operar. Lo digo que no dije que no hay que mandarle información al Banco Central. Lo que estoy diciendo es tratar de elegir los procesos críticos. Después, hay que identificar cuáles son los activos informáticos que esos procesos críticos tienen. ¿Cómo lo identifico? O sea, muy bien, vamos a suponer el sistema de atención de sucursales. ¿Cómo está armado? ¿Está en un servidor? ¿Son varios? ¿Hay uno en cada sucursal? No sé. Dependerá de la arquitectura que cada uno use. Por ejemplo, mi host, si tengo un host central, el host central es claramente crítico.
¿Por qué? Porque no solo va a soportar el proceso de sucursales, sino que va a soportar otro montón de procesos. ¿Está? Ese es claramente crítico. Entonces, a partir de ahí, que bueno, muy bien, identifiqué el activo informático. O en realidad son los activos informáticos. Después, tengo que tratar de darle un valor a esos activos. Cuando uno hace este trabajo, lo que ve habitualmente es que tiene una lista de activos. La lista en general supera ampliamente los 30 o 40 activos. Imaginen que acá dentro de esta lista puede estar desde un servidor hasta el firewall o cualquier otro dispositivo que tenga. A partir de ahí hay que establecer un criterio. ¿Cuál es el criterio que usamos nosotros para tratar de darle un valor numérico a esto? Evaluamos la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Esos tres factores. Digo, la pregunta es, ¿cómo se ve si este activo no estuviera disponible? ¿Qué pasa? No estoy pensando en los controles, estoy pensando en riesgo nada más. Es decir, ¿qué pasaría si acá, en este banco, deja de funcionar el mainframe? No anda, se paró, no funciona. ¿Qué ocurre? Ahí evalúo la disponibilidad. ¿Qué pasa si pierde integridad? Cuando digo integridad me refiero básicamente a decir, alguien puede modificar un dato. O los datos que están ahí fueron modificados por algún proceso y dejaron de ser congruentes entre sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en este banco si ocurre eso? Y después el otro es la confidencialidad. Que la confidencialidad no la apuntamos para el lado de la seguridad informática, sino la apuntamos para el lado de decir, ¿qué pasa si, por algún error, por algún problema, gente que no debería estar viendo los datos los empieza a ver? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Eso nos da, de alguna manera nos da un valor para ese activo. Valor, un número. Uno puede decir, evalúo la disponibilidad de 1 a 5, la integridad de 1 a 5, no sé, y la confidencialidad de 1 a 10, por si tengo algo muy complicado. Eso de alguna manera obtengo un valor. Con lo cual voy a obtener una lista de activos a proteger. Estos son los activos críticos. Vamos a hablar de las amenazas. La amenaza es, para nosotros es una persona o evento que podría explotar una vulnerabilidad. Estoy seguro que muchos dentro de sus organizaciones ustedes conocen un montón de amenazas, ¿no? En particular aquellos que suelen entrar por todos lados, que se mandan sin tener cuidado y demás. Eso es una amenaza. Nosotros hablamos de relacionadas con las personas, con el medio ambiente. Bueno, en el caso de nosotros usamos medio ambiente o entorno, y con la tecnología. Obviamente hay que asignar un valor a estas amenazas. Por ejemplo, yo empiezo a combinar y digo, una persona puedo tener interna o externa. Entonces tengo amenazas de adentro y amenazas de afuera, ¿no? Por su estructura puede ser sofisticada o no sofisticada. Sofisticado es alguien que sabe lo que está haciendo. No sofisticado es un inconsciente con una password. ¿Está? Puede ser hostil o no hostil. Puede tener una intencionalidad o no. Es perfectamente posible que alguien interno, no sofisticado y no hostil, sea una amenaza. ¿Está claro? En cuanto a las vulnerabilidades es un punto donde el sistema puede ser atacado.
En general, uno está acostumbrado a ver listas de vulnerabilidades, como las publicadas en Internet, donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué vulnerabilidad tiene este sistema operativo con este hardware? Y aparecen un montón. Bueno, el tema es tratar de identificar cuáles son las vulnerabilidades para ese activo. ¿Ese activo está expuesto al exterior o no? ¿Ese activo hay manera de ingresar desde adentro? O sea, yo desde adentro del banco puedo acceder directamente al mainframe. ¿Alguien desde afuera podría acceder directamente al mainframe? Ese tipo de cosas hay que empezar a evaluarlas. A partir de acá, la cuestión es, yo diría, más simple. Porque acá hay que identificar cada riesgo en función de los activos. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, a ver, vamos a suponer, ¿cuál es el riesgo de inundación para salir de la gente? ¿Cuál es el riesgo de inundación que tengo en mi centro de cómputo? ¿Cuál sería el impacto si esto se inundara? Probablemente alto. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esto? Y la verdad, no pasó nunca. Perfecto. ¿Cuáles son las amenazas que tiene esto? Y mira, nosotros estamos en una zona donde la verdad esto no se inunda nunca. Este barrio no tenemos problema. No, mira, nosotros estamos en un barrio o en un subsuelo o en un etcétera, etcétera, etcétera. Acá puede ser. Entonces, hay que empezar a determinar cuáles son las amenazas, cuál es el impacto, cuál es la probabilidad de ocurrencia. ¿Eso qué me da a mí? Cuando yo evalúo la probabilidad de ocurrencia, el impacto, sin considerar los controles, estoy calculando lo que se llama el riesgo bruto. El riesgo, ¿qué pasaría si no hubiera nada? Digamos, llevado a otro ejemplo más mundano. ¿Qué pasaría si el seguro de mi auto vence y no lo renuevo? ¿Ah? Ese es un riesgo bruto. Asumo el riesgo. A partir de ahí, una vez que tengo determinado el riesgo bruto, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener que considerar los controles. ¿Qué controles tengo acá para evitar que esto se inunde? La verdad, ninguno. Bárbaro. Entonces, el riesgo bruto será igual al riesgo residual. No, mira, acá no hay, tenemos tal cosa, tal otra, etcétera, bombas de achique, de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, entonces, ¿qué valor le damos a eso? En cuanto esto me achica la probabilidad de ocurrencia o el impacto. En general me va a achicar el impacto. ¿Cuánto me lo achica? Y teníamos un impacto alto, bueno, ahora no, con todo esto que tenemos, el impacto bajo. ¿Eso qué nos queda? Nos permite hallar el riesgo residual. ¿Está claro? A partir de ahí, ya la cosa es mucho más simple. ¿Por qué? Porque una vez que obtengo los riesgos residuales, lo único que me queda determinar es el gap entre el riesgo y los controles. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que si yo tengo un gap muy grande entre el riesgo y sus controles, quiere decir que tengo un riesgo no controlado. A partir de ahí, digamos, sobre los riesgos no controlados, empiezo a establecer mi plan de acción. Porque de nuevo, si yo tengo 50 riesgos no controlados, de esos 50 riesgos no controlados, ¿cuál es el primero que voy a atacar? Pues no voy a atacar los 50 al mismo momento. ¿Está? Tengo que hacerlo de manera tal de poder llevarlo en forma pausada o realizable desde el punto de vista de mi economía.
¿Está? Entonces, básicamente, lo que traté de explicarles así un poco rápidamente es que existe un problema con el tema de los análisis de riesgos, que ese problema fundamentalmente, más que en las metodologías de análisis de riesgos, está relacionado con poder obtener los valores en las organizaciones, poder hablar con alguien que diga, bueno, mira, ¿cuál es el riesgo, no sé, de que nuestro sitio web deje de operar? ¿Qué pasa? Y poder dialogar con alguien y determinar con esa persona un valor cuantitativo. ¿Ok? A partir de ahí, determinar los activos, llevar una metodología que me permita clasificarlos de alguna manera y obtener cuál es el riesgo. En realidad lo que estoy buscando, más que el riesgo, lo que estoy buscando es cuál es el plan de acción. Porque cuidado, cuando uno habla, vamos a suponer, con un gerente de créditos, entonces una de las cosas que dice, bueno, ¿cuáles son los requerimientos que vos tenés para tu sistema? Y yo quiero que funcione siempre. Bueno, siempre son los 365 días del año. Bueno, no, tanto no, en realidad. ¿Cuántos días por año puede dejar de operar? Un día, 2 días me lo banco. ¿Cuántos días seguidos te bancas? Y no, más de 2 no, pues ya. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que saber cuáles son los controles que voy a tener que tener en tecnología para ese sistema. Por ahí, por ejemplo, no es necesario que tenga, no sé, backup online de datos o discos, no sé, mirroring de no sé qué, si por ahí el riesgo que tiene esa operatoria no es necesario. Porque ¿cuál es el tema acá? El tema es elegir los activos adecuados para proteger. Porque si bien hay riesgo, valga la expresión, de tener riesgos no controlados, también hay riesgo de tener activos sobrecontrolados. O mejor dicho, de tener o haber tomado medidas de protección sobre activos que no lo merecían. ¿Está? Entonces digo, eso es lo importante de poder hacer un análisis de este tipo y tratar de determinar con la mayor claridad posible a dónde estoy. Bueno, esa era un poco la idea de la presentación. No sé si tienen preguntas. Sí. Implícitamente, en todo lo que estuviste nombrando y evaluando, ahí aparece la gerencia de seguridad, security. Sí. Ese hombre está capacitado para entender los problemas de IT, está capacitado para entender lo que es el riesgo y entrar dentro de la matriz de riesgo. ¿La gerencia de seguridad es una vulnerabilidad o es una fortaleza para las empresas? Porque el que cuida la puerta es un vigilador. Sí. Y el que abre la puerta es un vigilador. Sí. Y el que mira la cámara. Sí. El tema es este. A ver. Quiero tratar de entender tu pregunta respecto de la gerencia de seguridad. La gerencia de seguridad es un control más, digamos, que tiene como misión proteger los activos o administrar la protección de los activos, para ser exacto. Ahora, a mí, desde mi punto de vista, este trabajo de análisis de riesgos supera claramente lo que es la gerencia de seguridad. O sea, yo no se lo daría a un responsable de seguridad para hacer este análisis de riesgo. Tiene que participar, obviamente, porque en determinado momento va a participar. Pero yo no lo encararía desde el punto de vista de seguridad. Lo encararía fundamentalmente desde el punto de vista del negocio, y tiene que venir del lado del negocio, y seguridad es el que aplica. Pero digo, no lo veo, en mi experiencia, no lo veo como un proyecto llevado adelante por seguridad. ¿Ah? Porque
Incluso más, en mi experiencia, el proyecto es bueno que no resida en tecnología. ¿Por qué? Porque si el responsable del proyecto está en tecnología, es casi seguro que vas a terminar diciendo que el mail es lo más importante de la compañía. Y en realidad yo no estoy tan seguro. Por ahí es verdad, ¿eh? En una de esas es verdad, y estoy equivocado. Pero no estoy tan seguro de que el mail sea el servidor más crítico de la empresa. Por más que se quejen todos cuando se caen. No sé si... Bueno, listo. Muchas gracias.